Dios les bendiga y les guarde. Hoy continuamos revisando el libro de Daniel en el capítulo 9. En este capítulo los temas principales que requieren reflexión son la oración intercesora de Daniel en favor de su pueblo, que se encuentra en los versículos del 1 al 19. Esta oración funciona como modelo para nosotros en las oraciones intercesoras. Como respuesta a esa oración, Dios revela eventos futuros a Daniel en los versículos del 20 al 27, los cuales estaremos estudiando posteriormente. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, encontramos diferentes ejemplos de oraciones intercesoras, siendo una de estas la de Daniel. Daniel era un estudioso de la palabra del Señor y estaba estudiando el libro de Jeremías. Y entendió de las Escrituras que la desolación o el cautiverio de Jerusalén durarían 70 años y que estos estaban próximos a cumplirse, según se describe en Jeremías 25, del 11 al 13, y Jeremías 29, versículos 10. Esta situación motiva a Daniel a realizar una oración intercesora por su pueblo. La oración de Daniel es la más larga e importante que encontramos en el libro, y fue una oración abierta y sincera. La oración intercesora se refiere a las oraciones ofrecidas a Dios en favor de otra persona o de una situación, como por ejemplo cuando se pide por sanación o por necesidades espirituales, como puede ser la salvación, entre otras. La oración intercesora nos ofrece una oportunidad de imitar a Jesús, que es el intercesor por excelencia. Nos apartamos del centro de nosotros para enfocarnos en la necesidad de los demás. Es un regalo de amor y de tiempo. Es lo mejor que se puede hacer por esa persona. Todos los creyentes estamos llamados a interceder. Damos lectura ahora a la palabra de Dios en Daniel 9, los versículos del 1 al 6. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré al Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Lo primero que hace Daniel es leer la escritura, y estaba leyendo en el libro de Jeremías, y cuando ve que la desolación está a punto ya de finalizar, él decide hacer una oración al Señor y comienza humillándose ante Dios, siguiendo las costumbres de la época del ayuno, cilicio y ceniza, según estamos viendo en el versículo 3. Luego hace una oración según todos debemos de empezar, exaltando a Dios y reconociendo la grandeza, bondad y fidelidad de éste. Daniel sabe que su pueblo ha sido infiel a Dios
y por eso hace una lista de todos los pecados que había cometido, como por ejemplo que habían sido rebeldes, que se habían apartado de sus mandamientos y que no habían seguido las enseñanzas y ordenanzas de Dios. Varias veces Él se identifica con su pueblo al utilizar el pronombre nosotros. Y nos está describiendo a un pueblo que aún sus líderes, aún el pueblo en general, no escuchaba a los profetas y no podían tener clara cuál era la voz de Dios. Posteriormente leemos los versículos del 7 al 14 que dicen: Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, y que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. En estos versículos vemos que Daniel fue sincero y reconoce que Dios es justo y que el pecado era culpa de todos ellos, por lo cual fueron dispersados. En lugar de hacer una lista de quejas sobre los problemas de Israel y de dar excusas, confesó el pecado de todos ellos. Él sabe que Dios tiene misericordia y perdona, pero también está consciente que para que esto ocurra, el pueblo se tiene que arrepentir y tiene que buscar a Dios para que los perdone y los restaure. El pueblo, los líderes y toda la congregación habían rechazado el llamado de los profetas para que no continuaran pecando y regresaran a Dios. Como consecuencia del pecado, se alejaron de Dios y aún en su juicio contra Israel, Dios fue fiel a su palabra, como se describe en Levítico 26, del 14 al 26. Mientras él confesaba su pecado y el del pueblo, él recordaba que el pueblo no había hecho una oración de confesión por su pecado. A pesar de que se encontraba en una situación difícil, no oraron pidiendo el favor de Dios. Cuando sentimos pruebas o dificultades, debemos dirigirnos en oración a Dios y no debe ser la oración nuestra última alternativa. En el versículo 14 vemos un Dios justo al juzgar su pueblo, porque había fallado en vivir en obediencia a Dios. A Daniel le preocupaba que el pueblo no se hubiese arrepentido. De la misma forma, Dios todavía espera la obediencia en nosotros. Cuando nosotros reconocemos el pecado en nuestras vidas, el arrepentimiento y la confesión traerán perdón y restauración.
En 1 de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros tenemos conciencia de que todos somos pecadores, nos va a facilitar y nos lleva a interceder por otros, ya que todos necesitamos de la misericordia de Dios. Leemos ahora los versículos del 15 al 16, donde Daniel hace una petición de restauración por su pueblo. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Jehová, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo nombre, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Luego de hacer la confesión de pecado, le pide a Dios nuevamente misericordia, y su ruego era que el rostro de Dios resplandeciera sobre ellos. La oración que hace Daniel nos trae el mensaje de que el pecado no solo perjudica a los que pecan, sino que también deshonra a Dios. Esta oración expresa su gran confianza y dependencia de Dios. Al igual que Israel, no somos dignos de la misericordia de Dios. Los versículos del 17 al 19 dicen de esta forma: Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos tus ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Él le está pidiendo a Dios la liberación de su pueblo por el honor de su nombre. El templo y la ciudad de Jerusalén, que reflejaban el honor y la gloria de Dios, estaban en ruinas. Deseaba que Dios lo escuchara y obrara sin demora. La restauración honraría a Dios. Dos cosas motivaron a Daniel a interceder: la necesidad de su gente y el deseo de que Dios fuera honrado y reivindicado. En resumen, cuando analizamos la vida de Daniel, concluimos que su oración fue una persistente, que era conocedor de la Escritura, por lo que oraba en base a las promesas de Dios. Es importante que como hijos e hijas de Dios entendamos la relevancia de la oración de intercesión, porque es un arma que Dios nos ha dado y es una forma de demostrar el amor hacia otros. La oración intercesora debe tener una motivación adecuada, que es la necesidad por quienes oramos y el deseo de que el nombre de Dios sea honrado. Nuestra exhortación es que dediques tiempo para incorporar la oración intercesora en tu vida devocional.